Isaías 6, del 1 al 8. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por permitirnos reunirnos, por la libertad que tenemos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y por todo lo que has hecho para que hoy estemos aquí, Señor. Gracias. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor, que abras nuestros oídos. Te rogamos hoy que abras el corazón, Señor, aún de aquellos que de pronto vienen, Padre Santo, sin realmente buscarte, sin poder tomar la decisión de venir a buscarte, simplemente porque les tocó venir, porque se dieron las cosas. Señor, que cada uno de nosotros entienda que se trata de ti, que tú nos has traído a este lugar. Se trata de ti. Tú nos has traído a este lugar y eres tú quien quiere hablar a nuestras vidas. Concédenos, oh Dios, que hoy tengamos la sensibilidad de poder oír tu voz, Señor. Concédenos esos oídos abiertos para ti, Padre Santo. Concédenos la capacidad de escuchar tu voz, Señor, como se la concediste a tu siervo Isaías, Señor. Toma el control, Señor, de este momento para que yo enseñe solamente lo que tú quieres, Señor. Aquello que es cierto acerca de ti mismo y nada más. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos desde hace 2 semanas mirando esta visión. Y quiero de pronto resumir los principios bíblicos que hemos ya aprendido. El primer principio bíblico está en el versículo 1, que dice que Isaías vio a Dios en el año en que murió el rey Uzías. Y recordamos que el rey Uzías murió en un año donde él fue avergonzado y humillado porque su corazón se envaneció y Dios lo reprendió con una lepra y tuvo que aislarse por completo y le fue quitado el trono y le fue quitado su ministerio. Ese año de humillación para el rey Uzías fue un año de humillación para todo Israel, incluido el profeta Isaías. Y el principio que aprendemos es que si tú no te humillas delante de Dios, tú no puedes ver su gloria ni puedes ver su majestad. Dios aborrece a los soberbios. Pero hay algo, y es que Dios se muestra cuando se quiere mostrar. Y de esa misma manera, Dios te humilla cuando te quiere humillar. Y cuando Dios te quiere humillar es porque Dios quiere que tú lo conozcas. Así que si este año fue difícil para ti, si hubo pérdidas, si hubo dificultades, si sentiste que tu corazón fue quebrantado, que estuviste a punto de perder la esperanza, que estuviste a punto de perder la ilusión, este es el año
Este ha sido el año que pasó, y este es el año en que Dios quiere que tú veas su gloria, que tú veas su trono, que tú tengas una revelación de su grandeza y de su majestad real, genuina y personal, no una religión. Dice que había serafines delante de él y son unos ángeles ardientes que están capacitados para estar en su presencia, pero aún así comprenden su bajeza, su inferioridad con respecto al Dios creador, y ellos tapan su rostro y ellos tapan sus pies en señal de humildad, y con las alas que le quedan entonces vuelan y sirven con presteza y con diligencia en el altar de Dios, en el altar de Dios. Y el otro principio que aprendimos es que a la hora de adorar a Dios, y cuando adoramos al Dios que conocemos, al Dios que nos asombra, al Dios que ha actuado en nuestra vida, no al Dios que heredamos religiosamente de nuestros antepasados, que es un Dios que no existe, un Dios muerto. No, cuando adoramos al Dios verdadero, que en verdad nos asombra, que en verdad nos humilla y que en verdad nos quebranta, hay que adorarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Hay que adorarlo con voces que el uno al otro daba voces y decían: santo, santo. Hay que adorarlo porque Él es santo. Él es santo porque no es como tú ni es como yo. Él está apartado de su creación porque Él existe de manera independiente de su creación. Y Él está apartado de nosotros porque Él existe aún sin nosotros. Antes de que nosotros existiéramos, Dios es Dios desde la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Dice la Escritura: tú eres Dios, Él es el Dios eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero antes del principio Él ya existía. Él ya existía. Dios es Dios desde la eternidad y es santo y está apartado de nosotros. Pero nosotros también necesitamos ser santos. Pero para ser santos, lo primero que tenemos que tener es una experiencia con su santidad, una experiencia con su presencia. Y la experiencia del ser humano en la presencia de Dios es una experiencia de luz que alumbra y despierta tu conciencia. Porque si hay algo que se ha endurecido y entenebrecido en toda la humanidad, es la conciencia. Todos nosotros nos creemos buenas personas, todos nosotros nos creemos personas correctas, todos nosotros levantamos nuestro dedo para juzgar y condenar a los demás, pero nunca tenemos esa capacidad de examinar nuestra vida y reconocer nuestros errores. Esa capacidad proviene del trono de Dios, proviene del Dios de la luz, del Dios de la santidad, del Dios de la verdad. Y por eso cuando Isaías, que es un hombre decente, y quizás más decente que todos los que estamos aquí, por eso Isaías, cuando ve el trono de Dios, dice: ay de mí que soy muerto, porque tengo labios inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Cuándo reconoció Isaías la inmundicia de su boca? Solo cuando estuvo delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas palabras indecentes salen de nuestras bocas? ¿Has medido tú alguna vez lo que sale de tu boca? Palabras indecentes de pronto, o palabras ofensivas de pronto, o palabras hirientes de pronto, o palabras falsas y mentirosas de pronto, o palabras hipócritas de pronto, o palabras malintencionadas de pronto. ¿Alguno de nosotros se ha dado la tarea de medir cada palabra, de examinarla para saber si es verdadera, para saber si hay algo de bueno, de limpio y de veraz en cada cosa que decimos? Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros pensamos que nuestro corazón es de lo más lindo que hay, ¿cierto? Que nuestro corazón es de lo más: ay, me ha herido mi corazoncito, ¿cierto? Así decimos. O decimos: yo te quiero con todo mi corazón. Hermano, y el corazón del ser humano es lo más sucio y lo más perverso que hay, porque del corazón sale todo lo que decimos. Ninguno de nosotros puede medir cuántas mentiras ha dicho. Alguno de ustedes puede, yo no puedo. Ninguno de ustedes puede medir o contar cuántas palabras indecentes han salido de su boca. Y ninguno puede sopesar cuántas ofensas han salido de su boca. Así que ninguno de nosotros conoce realmente la maldad de su corazón. La única manera de que yo conozca mi corazón
No es en un seminario de eso, de introspección y de relajación, no. Es en la presencia de la luz. La Biblia dice, en tu luz veremos la luz. Y Isaías, que se cree que es un hombre decente, que se cree que es un hombre correcto, no pasó el examen de la luz. Frente al trono de Dios, la santidad y la justicia de Dios iluminó su conciencia y dijo, ay de mí, yo lo que merezco es ser muerto, porque mis labios son inmundos y estoy en un lugar donde no debo estar, porque yo habito en medio de gente inmunda y pecadora como yo, pero mis ojos, óigase bien que los ángeles ardientes y santos se tapaban la cara y dicen, mis ojos han visto a Dios. O sea, mis ojos han hecho algo que no podían hacer, que no merecían hacer, y debo ser muerto, porque siendo yo un pecador, no debí ver a Dios. Y eso es lo que nos espera sin Cristo delante de Dios. La muerte es lo que nos espera a todos los que no tienen a Cristo. Solamente la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y dijimos, Dios es justo porque Él es el autor de la vida, porque Él es el promulgador de la ley. Él fue el que dijo no matarás, Él fue el que dijo no robarás, Él fue el que dijo no codiciarás, Él fue el que te creó, Él es el que te sustenta. ¿Tiene o no tiene derecho Dios a ordenar tu vida? Claro que tiene, porque Él es el que te la dio y Él es el que cuando quiera te la va a quitar. ¿Tiene derecho Dios a decir, el alma que pecare morirá? Tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Pero eso no lo entendemos, sino cuando estamos en la presencia de Dios. Isaías no lo entendía, sino cuando estuvo en la presencia de Dios. Pero qué buena es la presencia de Dios. Que aunque te muestra la enfermedad, te provee la medicina. Cuán grande es Dios, que sabe que todos debemos morir, pero que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al estado de Isaías, que todos procedan al arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento genuino, cuando tú te postras ante ese trono, con la actitud correcta, ante la santidad y la majestad de Dios, en arrepentimiento, viene el auxilio de su gracia y de su misericordia, porque también en ese altar, aunque hay fuegos encendidos de su santidad, de su juicio, de su justicia, también hay misericordia y gracia por Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que nosotros tengamos acceso a ese trono que es tan tremendo, tan terrible, donde cualquiera que quiera o pretenda estar allí sin Cristo moriría instantáneamente. El problema de Isaías era que sus labios estaban inmundos. Ese era su principal problema. Él dice, soy un hombre de labios inmundos. O sea, no podemos entender exactamente cómo lo comprendió. Y quiero decirte que Isaías pertenecía a la clase más alta de la sociedad. Y en sus escritos, en toda la profecía de Isaías, los estudiosos del idioma de la época y de todo eso, porque Isaías pertenecía a la clase de la nobleza, es sobrino del rey Usías, y dicen que el estilo literario de Isaías, su forma de escribir, pertenece a la gente más culta de la sociedad judía de esa época, y que la capacidad literaria para escribir solamente puede compararse al más grande de los poetas que ha existido. Todo el libro de Isaías no lo podemos ver porque está en español, pero en su idioma original es un poema completo. Las frases riman, la elegancia de cada palabra. Hermano, pensemos en un hombre así. Yo no creo que él decía las palabras ordinarias que de pronto el pueblo común y corriente decía. Tenía una forma de hablar supremamente refinada y culta. Y aún así él dice, yo soy un hombre de labios inmundos.
Quizás se acordó de algunas mentiras, quizás se acordó de algunas hipocresías, quizás se acordó de algunas adulaciones malintencionadas. ¿De qué se acordó que dijo? No sé, pero él dijo, mis labios son inmundos. Y el texto dice que apenas él reconoce que es un hombre de labios inmundos, y reconoce cuando dice, ay de mí que soy muerto, y reconoce que merece la muerte. En ese momento de arrepentimiento genuino, personal e íntimo, la Biblia dice que voló hacia él un ángel con un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, ardiendo, y lo colocó sobre sus labios. Y el serafín dijo, esto ha tocado tus labios, y ahora es quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Culpa y pecado. Pareciera que es la misma cosa, pero no es la misma cosa. ¿Sabe que los grandes problemas emocionales y mentales que hay en esta época tienen que ver con la culpa? La culpa es algo que queda en lo profundo del subconsciente del ser humano. Y el ser humano busca miles de maneras para callar esa culpa, para callar esa conciencia. Pero el ser humano, en su parte interior, en su parte espiritual, en su alma, tiene unas profundidades a las cuales no podemos acudir, no podemos ir. Por eso Dios dice, ¿quién escudriñará el corazón? Y psicólogos han descubierto, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, descubrió el subconsciente. Es decir, que tu ser interior no está compuesto de las cosas de las cuales tú eres consciente. Eso es solamente la superficie de lo que tú eres, es la superficie de tu alma. Tu alma es un abismo muy, muy profundo, un abismo insondable, que solamente la persona de Dios puede entrar en ese abismo. Tú no conoces qué hay en tu interior, y por eso Sigmund Freud, que descubrió el psicoanálisis, cogía a las personas y las ponía ahí a que hablaran y le dijeran, como para tratar de ver qué era lo que había en su interior. Cuando soñamos cosas y a veces nos levantamos y decimos, ¿yo por qué soñé todas esas cosas? O cuando nos equivocamos, cuando decimos una palabra diferente, o cuando sentimos una inclinación a hacer algo en nuestro subconsciente. Hay muchísimas cosas, pero básicamente, hermano, hay culpa acumulada en nuestro subconsciente. La Biblia dice en el libro de Romanos que va a haber un día en que seremos juzgados, los no creyentes, las personas que no tienen a Cristo, serán juzgadas por su conciencia. Y nosotros sabemos que un asesino ya no tiene conciencia. Nosotros sabemos que un violador, que un depravado ha perdido su capacidad de conciencia. ¿Sabe qué sucederá aquel día del juicio delante de Dios? Lo que le sucede a Isaías. La conciencia de todos los seres humanos que han pecado será despertada. Solo que no habrá carbones encendidos para limpiar a nadie, porque el tiempo de la gracia se habrá acabado y será solamente un juicio. Tenemos que mantener una conciencia sensible ante las cosas de Dios, y esa sensibilidad de conciencia solamente la provee Dios. Solamente la provee Dios. Fuera de Dios siempre pensaremos que tenemos la razón. ¿Usted no ha visto cómo hablan los guerrilleros, los de la FARC, acerca de los muertos, de los vejámenes, de todo eso? Y ellos no lo niegan, ellos dicen, es un asunto de la revolución. Sí, pero que hay niñas violadas. No fueron violadas, esas son cosas que tenían que pasar. Ellos no niegan las cosas, sino que dicen que no hay culpa en nada de lo que hacen. La culpa es lo que queda después de pecar. Y el pecado es el hecho que debe ser castigado. Por eso el serafín le dice, es quitada tu culpa y es perdonado tu pecado. ¿Sí me voy a entender las dos cosas? Pecado es el hecho, el crimen, el delito, la desobediencia, lo que se cometió. Y como pecado
requiere un castigo, pero la culpa es algo que se deposita en los estratos más profundos de tu alma y de tu conciencia, y que en cualquier momento te juega una mala pasada. Te enferma de gastritis, te enferma de ansiedad, te enferma de los nervios, te da insomnio. En otras palabras, pierdes la paz. Y puedes ir a buscar esa paz en 50.000 cosas. Pero la culpa continúa ahí, y por eso no te puedes acercar al trono, porque la culpa también te aparta del trono. ¿Recuerdan a Adán detrás del árbol? Tuve miedo porque oí tu voz en el huerto. Entonces, cuando oímos la voz de Dios, en vez de acudir, echamos hacia atrás. Y no sabemos por qué rechazamos a Dios, no nos gustan las cosas de Dios, prefiero la televisión, prefiero salir, prefiero otras cosas, porque la culpa no te deja acercarte a Dios. Y es tonto, pero solamente Dios es el que puede quitar la culpa y perdonar el pecado. ¿Qué es lo que mi alma necesita para tener la paz que el psicólogo no me puede dar, ni la pastilla tampoco me puede calmar? Es solamente Dios el que puede darnos esas cosas. Perdón de pecado y limpieza de la culpa. Paz con Dios. Pero ese no era el único problema de Isaías. Y hoy vamos a mirar el segundo problema de Isaías. Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos, pero añadió: y habito en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. O sea, como quien dice, no solamente yo estoy sucio, sino que la gente que está alrededor, con la que yo interactúo, también está sucio. Y es interesante saber por qué Isaías en ese momento que estaba solo delante del trono de Dios, tuvo conciencia no solamente de su pecado y de su indignidad, sino también del pecado de las personas que lo rodeaban y de la capacidad que tenían las personas pecadoras que lo rodeaban para contaminar también su alma y su vida. Así que nosotros tenemos que entender primeramente que el pecado es algo que está dentro de nosotros. Como dijo Jesús, de la abundancia del pecado habla la boca. Para medirlo simplemente mido cada conversación. Si yo quiero saber si soy pecador, pongo una grabadora de lunes a viernes y creo que por ahí el miércoles ya yo sé quién soy. O de pronto el mismo día, grabando todo lo que yo digo. Bueno, no solamente es un asunto de mi corazón, sino que también es un asunto del contexto, el ambiente en el que yo me muevo. En el ambiente en el que yo me muevo. Y hay algo que de pronto tenemos que entender con respecto a esto, porque aquí entramos en un tema un poco difícil. Dios nos ha llamado a ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Escuche, la razón de la santidad no es para hacernos los santos, y alardear de que somos mejores que nosotros, porque eso es exactamente lo contrario de lo que Dios quiere. Eso es diabólico. El envanecimiento espiritual, el creerme santo en desprecio de las demás personas. Esa fue la enfermedad que le dio al diablo. No. Cuando Dios dice sean santos, está diciendo sean santos porque yo soy santo. En otras palabras, está diciendo: pónganse una ropa muy limpia, porque en mi casa no entra nadie con la ropa sucia. Y yo quiero que ustedes entren. Pero si la ropa está sucia, no van a poder entrar. La causa de la santidad es que sin santidad nadie verá al Señor. La causa de la santidad es que nosotros necesitamos su presencia y necesitamos a Dios, pero por encima de todas esas cosas es que Dios quiere que vengamos a Él, es que Dios nos llama, y cuando nos llama nos limpia, Entonces debemos entender claramente, Isaías dice: yo habito en medio de gente que tiene labios inmundos.
¿Qué puede decir Isaías con respecto a eso? ¿Qué puede hacer Isaías para resolver el segundo problema? ¿Será que se va? ¿Será que se mete en un convento? ¿Será que se aísla? ¿Será que no toca a nadie? ¿Será que escapa para...? Porque Isaías acaba de ser limpiado, ¿cierto? Le acaban de quitar la culpa y el pecado, ¿cierto? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí? O sea, se va a quedar ahí orando hasta que se muera, porque no puede salir de ahí porque se encuentra con la mamá, que tiene los labios inmundos como el de él, y de pronto le dice, mira, pedazo de pelado de no sé qué, ¿cierto? O se encuentra con la esposa, que es cantaletera, y le dice, entonces, ¿qué hace el pobre Isaías? Dice, ¿para dónde cojo yo? Ya estoy santo, pero los demás me van a ensuciar. No. No funciona así. No es así. La santidad no consiste en cosas que yo pueda tocar y que me puedan contaminar. Ven conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni busques, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Qué está diciendo, hermano? Está diciendo que no hay en este mundo nada que por yo tocarlo, pueda contaminar el corazón de alguien que ha sido limpiado por la sangre del Cordero, ha sido lavado por esa sangre y ha sido perdonado su pecado y limpiada su culpa. No hay nada que tú puedas agarrar o tocar. Escucha, no hay un alimento que te pueda quitar la santidad que Cristo proveyó para ti en la cruz del Calvario. No hay ninguna persona que al tocarte te pueda contaminar. No hay nada externo que por tener contacto con eso te pueda contaminar. Eso en cuanto a las cosas. Pero miremos otro aspecto. La santidad no es aislarse de las personas impuras o de las personas, como dijo Isaías, de labios inmundos. La santidad no es aislarse de esas personas. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice, os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Está diciendo, no, yo no dije eso. El apóstol Pablo está diciendo, yo no dije que no se juntaran con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras. ¿Les tocaría entonces salir del mundo? Si todos los seres humanos somos así. Versículo 11 dice, más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún como. Escuchen. La segunda parte no es relevante, pero la leí para que entendiéramos lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está diciendo, yo a nadie le dije aquí que no se juntara con ningún ladrón del mundo, que no se juntara con ningún borracho, que no se juntara con ningún fornicario, o con ningún adúltero, con ningún avaro. No. ¿Por qué? Porque fuimos enviados a ellos con el mensaje de la salvación. Fuimos enviados a ellos. No somos dentro de ellos, porque Dios ya nos sacó y nos santificó y nos apartó. Pero esa santificación y ese apartar no tiene que ver con el contacto ni con la cercanía.
Estamos separados del mundo por otra cosa diferente a la distancia o el contacto físico. Dice, no, eso no es la santificación. Esa no es la santificación. Yo tengo que ir a los perdidos. Entonces, ¿qué es la santificación? ¿Qué es el apartarse? Santo es apartado. Entonces, ¿en qué sentido nos apartamos del mundo? ¿En qué sentido cuidamos lo que Dios nos ha dado para no ser contaminados por los demás? Y miren qué lindo lo que dice Primera de Juan. Este es uno de los versículos que todos nos sabemos. Es mi versículo favorito. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren cómo dice, el mundo y las cosas que hay en el mundo. Dice, no las amen, no las amen. Pero, ¿cómo hacemos si nosotros estamos en el mundo? ¿Qué quiere decir eso? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y ahora dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que miren bien ese texto, porque este texto es muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. El texto comienza diciendo que no amemos el mundo ni ninguna cosa que hay en el mundo. Eso, si lo interpretamos así de entrada, sin el siguiente versículo, eso quiere decir, no vayamos para ningún lado. No vayamos a cine, no visitemos un centro comercial, no vayamos a comprar un carro nuevo, porque eso jamás las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que está en el mundo? Los carros, las casas, los vestidos, los aretes, las pulseras. ¿Cuántos mundanos hay aquí? Usted el fin de semana no estuvo viendo vitrinas, aquí yo estuve viendo vitrinas, aretes, pulseras, carros no, porque eso no se puede. El regalo de la abuelita, una pulserita, el regalo de la mamá, y nos las pasamos obviando de... Usted no fue. A ver cuántos van aquí, porque tienen una cara de santurrones aquí. Me tocó ir, hermano, si me van a dar regalo a mí, yo tengo que dar también. Y eso no es el mundo. Y las cosas que están en el mundo. O sea, se están enterando de que la pastora es mundana. Muy mundana. Y lo confesó en el púlpito. Hermano, es que no leemos bien la palabra. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice los deseos. Escúcheme, la vitrina con los aretes, ¿tiene deseos? ¿O los deseos los tengo yo? Los deseos los tengo yo. La codicia, la avaricia, el descontento, la banalidad, eso está acá adentro. Entonces, la Biblia está diciendo que yo salga del mundo. No, ¿sabe qué está diciendo la Biblia? Que saques el mundo de tu corazón. Eso es diferente. Que saques el mundo de tu corazón. Y dice, ¿no? ¿Cómo saca el mundo tan bonito que es? Tan bonito que es. Bueno, es que ese carro tan tremendo y el mío ahí con todo chacharito, y es que yo lo veo y se me van los ojos. Y como hay unos pastores que enseñan que hay que darle la vuelta, pisarlo, reclamarlo, visualizarlo, más mundo todavía. Mi paso todo el día mundo analizado, viendo el carro, pisándolo. Pero dice la Biblia que es lo contrario, pero debo sacar el mundo de mi corazón. ¿Cómo hago para sacar el mundo de mi corazón? Ahí abajito te lo dice, porque el mundo pasa y sus deseos. Te está diciendo, todo eso es pasajero. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Eso es un cambio en la percepción de tu vida. Si tú haces la voluntad del Padre, permaneces para siempre. Tu vida efímera, sin sentido y sin significado, se convierte en algo eterno. Y cuando tú tienes conciencia de lo eterno, que está por encima de lo pasajero,
Tú puedes estar en el mundo y moverte en el mundo, pero dándole al mundo el puesto que él se merece. Algo efímero y pasajero. Y tú puedes ir al almacén a comprar lo que te toca comprar, pero sin que eso sea lo que domina tu alma. Es simplemente un compromiso social. Pero si ese mismo día solamente pensaste en eso, y el trono de Dios que te dio la vida, que te sostiene, no madrugaste a buscarlo, ahí es donde el mundo está dominando tu corazón, está dominando tu vida. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Que el trono de tu corazón lo ocupe el eterno gran yo soy. Y que las bobadas de esta vida no dominen tu corazón. Saca el mundo de tu corazón. Y cada uno de nosotros, en una relación honesta y sincera con Dios, tiene que ir sacando las cosas que están ocupando el trono de Dios en su vida. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué hago con el mundo? El problema es que el mundo se te metió en el corazón y tú deseas las cosas que el mundo te está mostrando. Ese es el problema. Ahora, quiero ser más clara. El mundo se metió en la iglesia. El mundo se metió en la iglesia. Y te voy a poner un ejemplo un poco cruel. Y ahora, un ministro de alabanza quiere fama, quiere Grammy, quiere luces de colores, quiere humo y quiere todo lo que el mundo ofrece. Mas no quiere hacer la voluntad de Dios para que tenga vida eterna. Los líderes de alabanza ya no buscan el trono de Dios, sino la manera publicitaria de ellos ser exaltados en otro. Tenemos deseos de grabar discos, de grabar CD, y hablo también por boca de los pastores. Tenemos deseos de ser famosos. Eso es del mundo. Eso es del mundo. Ese deseo de fama, de gloria, de que me tomen la mejor foto y de salir en todas las redes sociales. Yo. Mi ministerio. Yo recuerdo cosas que uno veía en la iglesia. Yo recuerdo que cogían, en cierta congregación, cogían así el logo de la iglesia y se lo colocaban así y todo. Y yo a veces voy a las iglesias y me doy cuenta que exaltan ese ministerio, pero no exaltan a Cristo. La gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta. Es una lucha por la fama. Es una lucha por tener. Es una lucha por poseer. Que no tiene nada de malo que si tus zapatos están rotos quieras unos buenos. No. No tiene nada de malo. Yo no me refiero a eso. No me refiero a querer prosperar, a querer avanzar. No. Me refiero a ser infeliz porque no tengo aquello que el otro tiene. A ser infeliz, descontento y desagradecido con todo lo que tengo y vivir siempre codiciando otra cosa, y que esa codicia gobierne mi corazón y que religiosamente yo santifique esa codicia llevándola al trono de Dios. ¿No recuerdan a Santiago que decía: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? Oh almas adúlteras, ¿acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Así que nosotros podemos santificar la mundanalidad, o más bien profanar la santidad de Dios, llevándole a su altar nuestras codicias. Y eso no quiere decir que no podamos pedir. Si usted necesita un carro, pídaselo al Señor.
Si usted necesita un nuevo empleo, pídaselo al Señor. Pero en su vida, debe gobernar lo eterno sobre lo efímero. Usted debe ver al mundo como el mundo es. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. La santidad no tiene nada que ver con abstenerme de hacer cosas, con poner distancia con las personas, con no hablar con nadie. Y una más, la santidad no tiene que ver con el cumplimiento riguroso de ciertas normas morales. Ahí estoy como así. ¿Qué están diciendo aquí? Hermano, hay mucha gente que cumple reglas morales y no tienen a Cristo y no son santos. La santidad no tiene que ver con la observancia rigurosa y estricta y disciplinada con mi propio esfuerzo y resolución personal de cumplir cierto código de reglas morales. No, la santidad tiene que ver con vivir en la presencia del Señor. La santidad tiene que ver con morir al yo y que Cristo viva en mí. La santidad es Cristo viviendo en mí. La santidad es pensar como Jesús y actuar como Jesús. Él es el santo. Y Él no nos dijo, aténganse de esto, no. Él nos dio un ejemplo, dice la Escritura, para que sigamos sus pisadas. La santidad es por ver a Jesús. ¿Sabes lo que enseña la psicología y lo que nosotros conocemos? El niño aprende a ser hombre mirando a su papá. Y la niña aprende a ser mujer mirando a su mamá. Y no hay que enseñarles. No hay que enseñarles. La problemática que tenemos es la ausencia del padre y la ausencia de la madre. Esa es la problemática. Entonces tenemos unos niños que están imitando el personaje que sale en la televisión, que no tienen un modelo a seguir. Entonces están imitando al Saiyajin, al no sé qué, porque su papá no está. Y cuando usted llega, está haciendo cosas raras y grita. No es un niño normal, porque usted no está ahí para que él lo mire. No es una niña normal, porque usted no está ahí para que ella te mire. Eso es una crisis social que no vamos a arreglar aquí en esta mañana. Pero lo que sí sabemos es que todo el mundo aprende por imitación. Todo el mundo aprende por imitación. Vamos a manejar la bicicleta para ver cómo es. Súbete tú, la manejas tú y yo después miro. Vamos a hacer ejercicio, profe, haga uno, nosotros miramos, después lo hacemos. Todo el mundo aprende por imitación. Y la santidad de Dios se aprende en su presencia y se aprende por su palabra. Repito, santidad es que tengas a Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no eres santo, tú eres moralista, que es diferente. Como dicen por ahí, vienes de muy buena familia. Te enseñaron buenas costumbres. ¿Sabes saludar? ¿Te sabes bañar? ¿Quedar bien bañado? ¿Te sabes vestir bonito? ¿Sabes combinar el pantalón con la camisa? Eres muy culto, fuiste a un colegio decente, pero tú no tienes a Cristo. Tú no eres santo. Tú no eres santo. Y no puedes avanzar en santidad. La santidad es que Cristo viva en ti y que tu carne muera. Ay de mí que soy muerto. Ahí murió Isaías. Y el que salió del trono de Dios era otro Isaías. Un Isaías que entendía la grandeza y la santidad de Dios, entendía su pecaminosidad lo suficientemente claro para no vivir según sus principios, sino según los principios de Dios. La santidad es cuando yo le quito el control de mi vida a mi ego y se lo entrego a Jesucristo. La santidad es cuando yo tengo conciencia de mi pecado y que no debo vivir. ¿Cómo así que no debo vivir? Me voy a matar, me voy a suicidar. No, no debo vivir. Es todo lo que a mí se me ocurre hacer, lo tengo que consultar con Él para ver si es bueno o es malo. Que Cristo viva en mí.
Y eso solamente es posible a través de su palabra. Si tu palabra no mora en tu corazón, no eres de Cristo. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en sus corazones. Si la palabra de Jesús no está en tu corazón, tú no puedes andar en santidad, en la santidad del trono de Dios. Tú andarás en moralidad. Y aquí la moralidad, hermanos, es relativa. Ya estamos en un proceso de... no sé cómo se llamará, bueno, un proceso de destrucción de los valores en los que toda moralidad es relativa. El aborto es relativo, el homosexualismo es relativo, el matrimonio gay es relativo, o sea, todo es relativo, depende. Eso depende. No, pero yo pienso, yo opino, y el otro contesta, no, yo no estoy de acuerdo, pero yo te respeto. Esa es tu verdad, la mía es otra. ¿Desde cuándo hay dos verdades encontradas? La verdad es una. Y si la verdad es verde, pero también es amarilla, pero también a veces es azul, entonces no es verdad. Ha dejado de existir la verdad. Y esa es la época en la que estamos viviendo. Valores relativos. Entonces tú puedes establecer un código moral donde sea pecado robar, pero es permitido mentir. Ese es tu código moral. No es permitido adulterar, pero sí es permitido ver pornografía. Y eres un hombre decente o una mujer decente. Tú estableces tu propio código moral y las personas establecen esos códigos morales. Y de pronto antes había gente con más códigos morales que ahora. Ahora hay de pronto mucho libertinaje, pero aún así el que tengas un código moral no significa que eres santo. El que observes algunas cosas y otras no significa que eres santo. Santo es si Cristo está en tu corazón, viviendo, amando, obedeciendo a Dios, agradeciéndole a Dios, bendiciendo a los hermanos, que Cristo viva en ti. Que puedas decir o que lo has logrado o que estás caminando a lograrlo. Como Pablo algún día dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cómo puede vivir Cristo en ti si no conoces sus palabras, ni conoces sus propósitos, ni te alimentas de su verdad? Tienes que tomar tu propia decisión. Porque este trono a donde Isaías llegó es abierto por la sangre de Jesús. Y estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde Dios clama: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se les ha acercado. O sea, en el tiempo en que Dios ha abierto las puertas de su trono para que entres, esto sí, arrepentido y lavado con su sangre. Dice el Señor al principio de la profecía de Isaías, dice: ven y pongámonos a cuenta. La humanidad está endeudada con Dios y Dios hace un llamado y dice: están todos endeudados. Si les cobro, me toca matarlos. Yo no les quiero cobrar. Yo quiero perdonar su deuda. Vengan, vamos a sacar la cuenta. Acércate. Oye, imagínate que un hombre al que le debe millones y millones, no sé, imagínate una cifra astronómica. Te timbra el teléfono, te llama el señor Juanchito Monroy y le debo como 1.500 millones de pesos. No, pero es que él no te está llamando a cobrar. ¿Cómo? No te está llamando a cobrar. Te dejó dicho que vayas a su casa, que te espera hoy, que si tú vas con la actitud correcta, te va a perdonar toda la deuda. Ay, tú no irías. Dios espera que vengas corriendo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es: ven a mí, que yo quiero perdonar toda esa deuda. Ven a mí, dice el Señor. Aunque tus pecados fueran rojos como la grana, aunque tú creas que yo no te la puedo perdonar porque es muy grande, dice: aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo los puedo volver como blanca lana. Esa es la oferta de Jesús, la oferta de Dios, es la oferta de la gracia. Cuán grande es nuestro Señor, cuán glorioso es Él.
Esas son las cosas que suceden en el trono de Dios. Pero ¿sabes que suceden otras cosas? Además de eso, suceden otras cosas, como por ejemplo, que le fueron abiertos los oídos a Isaías. Mira lo que dice en el versículo número 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Oye, mira bien este versículo, el versículo 8 de Isaías, obsérvalo bien. Dice, entonces. Ese entonces significa, fue entonces cuando sucedió esto. Toda la narración que precede al versículo 8 habla de esa crisis que tuvo Isaías al contemplar la gloria de Dios. Esa crisis que tuvo al darse cuenta de su pecado y de lo que él merecía. Y él en esa crisis solamente escuchaba el estruendo de las alabanzas, pero no podía identificar claramente las voces que se movían ahí. Porque se movían voces de alabanza, pero oiga, se movía también la voz de Dios. Dice entonces, después de que oyó Isaías la voz de Dios. Después de que fue que Isaías logró escuchar lo que Dios decía. Ahí la Biblia nos dice que entonces Dios vino y le habló. No. Mira bien lo que dice. Ahí dice que fue entonces cuando él pudo oír lo que Dios estaba diciendo. Dios no comenzó a hablarle a Isaías cuando Isaías fue santificado. Cuando los carbones tocaron sus labios. No fue allí cuando Dios empezó a hablarle a Isaías. Dios estaba hablando en su trono. Pero él no podía escuchar ni entender lo que Dios decía. Porque él solamente podía ver su pecado. Él solamente podía ver su vida. Él escuchaba el estruendo de los que alababan, de los ángeles que alababan, pero no podía oír exactamente lo que Dios decía. Y Dios estaba hablando. Todo el tiempo de la visión Dios estaba diciendo lo mismo. Y todo el tiempo, óyeme bien, Dios dice muchas cosas. Dios ha inspirado toda la escritura. Pero todo el tiempo en el trono de Dios, todo el tiempo en el trono de Dios, Dios repite la misma frase. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y tú dices, yo no lo oigo, porque necesitas que tu corazón sea limpiado. Pero la voz de Dios en su trono hoy y en esta hora es la misma voz y dice exactamente lo mismo. Y yo creo que tú la has escuchado otras veces, pero nunca has tenido el valor de decir lo que contestó Isaías. Dice, después de que él fue limpiado, dice, entonces oí la voz de Dios. Es como cuando uno se acerca a una conversación y no entiende, pero están conversando. Y no es exactamente como uno, pero es una conversación que lo involucra a uno. Por ejemplo, hay un grupo de personas que está hablando de que se dañó el computador. ¿Y qué vamos a hacer con el computador? Eso no es contigo, pero tú pasas por ahí. Y si tu corazón no está lleno de tus problemas, y si tu corazón no está lleno de tu mundo, y si tu corazón no está lleno de tus codicias y de tus deseos, sino que tu corazón ha sido quebrantado y tienes un corazón sensible, y ya tu corazón no vive en la esfera del yo, sino en la esfera de poder oír a Dios, y tú pasas por ahí, puedes oír la necesidad, puedes oír y puedes decir, hermano, ¿necesitas un computador? Estoy poniendo un ejemplo.
necesitan un computador porque yo tengo uno y puedo traer el mío. Pero muchos de nosotros, escuchen, muchos de nosotros pasamos por las conversaciones donde se necesita algo que tenemos. Pero en el peor de los casos, repito, en el peor de los casos, no es egoísmo de que no quieras prestar el computador, sino que sencillamente no pudiste oír. Porque tus propios problemas, tus propios deseos, tu propia bulla no te deja oír a los demás. Corazones duros, insensibles, egoístas, aislados, ensimismados, alienados. Estamos en una sociedad alienada y padres que están criando hijos alienados de la realidad. Ni siquiera, mire, yo no quiero ofenderlos, yo quiero despertarlos. No es mi intención ofenderlos, es mi intención despertarlos. Pero nuestros niños ya ni siquiera miran a los ojos. El único niño de esta congregación que tiene un vislumbre de autismo es mi nieto Felipe. Y él me mira más a los ojos que a la mayoría de los niños que están aquí, que son normales. Estamos alienados de la realidad y de la necesidad del otro. Estamos alienados. ¿Ustedes saben qué es alienado? Una incapacidad para ver al otro, una incapacidad para interactuar con el otro, una incapacidad para salir de su propio mundo, de sus propios problemas, olvidarse de sí mismo y vivir para los demás, una incapacidad para servir, que es la grandeza del ser humano. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando le dijeron: Señor, queremos que tú pongas a mi hermano en la derecha y a mi hermano en la izquierda y a mí me pongas a la derecha cuando tú vengas en tu reino, Jesús dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes saben que en las naciones los que son grandes se enseñorean de los demás. Pero entre nosotros, entre el reino de los cielos, el que quiere ser grande tiene que ser el sirviente de los demás. El que quiere ser grande se tiene que quitar la túnica como yo me la estoy quitando. Quiere ser grande, quiere ser importante, quiere salir en la televisión, quiere ser famoso. Levántate de tu silla y de tu comodidad. Ponte el delantal y ven a servir a los demás. Y no esperes que te lo digan. La grandeza del ser humano es poder servir, es poder olvidarte de ti mismo. Ese día serás grande. Cuando dejes de esperar que los demás te atienden. Cuando te dé pena permanecer impasible y otros trabajan. El servicio es la grandeza del ser humano. No esperes que otros te sirvan. ¿Quieres ser grande? Sirve. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser importante? En el infierno puedes ser famoso. En el infierno puedes conseguir que los demás te alaben, te adoren y te aplaudan. Pero en el reino de los cielos, el que es grande sirve a los demás y no se queja, y no murmura, y se entrega, y es feliz sirviendo porque está haciendo lo que su maestro le enseñó a hacer: servir a los demás, lavarle los pies a los demás. No está buscando figurar, no está buscando sobresalir, no está peleando por sus derechos. Y eso también se quita en el trono de Dios. Ese egoísmo, esa arrogancia, esa pereza diabólica. Porque Jesús dice claramente: este es el camino,
Este es el camino. ¿Quieren venir en pos de mí? ¿Son ustedes cristianos? ¿Creen ustedes en Jesús? ¡Ay, sí, amén! Pues Jesús dijo clarito, el que quiera venir en pos de mí, tiene primeramente que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Si tú no te niegas a ti mismo y no tomas tu cruz, tú no estás siguiendo a Jesús. ¿Quién sabe quién estará siguiendo? Pero solo el servicio nos puede hacer grandes en el reino de Dios. Y el que se dispone a servir no espera que le digan, porque entonces eso no es servicio. ¿Entienden? No, eso no es servicio. Si yo te digo, Karen, tienes que coger la escoba y barrer el piso, yo te estoy imponiendo, basada en la autoridad que tengo, te estoy imponiendo que barras el piso. Y aunque lo barras bien, lo dejes brillante, eso no es servicio, te tocó porque yo te obligué. No nació de tu corazón. Y por eso es que Dios no dice, Isaías, tienes que ir. Y déjame decirte que Dios en su soberanía, a muchos le han dicho, tú vas y punto. A Pablo lo cogió y le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? No, que no te pague todo. Y después llamó a Ananías y le dijo, Ananías, ven. No, yo no quiero ir donde Pablo, me va a matar, ha matado a todo el mundo. No. Sí, vas a ir donde Pablo porque yo le voy a demostrar a él cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Y Dios le dijo a Pablo, me vas a servir y punto. Pablo dijo, amén. Pero aquí no fue así. Aquí no fue así. Aquí había un hombre pecador que por su pecado y por su maldad no podía oír la voz de Dios. Veía un estruendo, como que vienes a la iglesia y oyes un estruendo, pero no escuchas a Dios. No tiene sentido venir a la iglesia y oír la batería y oír todo. La gracia es que oigas a Dios. Esa es la gracia, que oigas a Dios. Y por fin limpio de pecado, escucha lo que Dios dice. Y Dios está diciendo eso, lo mismo que está diciendo ahora. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Voz de Dios, eterna, sublime, preciosa, la mejor frase del trono de Dios. ¿Qué puede responder? ¿Qué puede responder? Isaías dice, heme aquí. Porque ¿sabes qué? Es que no había más nadie ahí. Es que no había más nadie ahí. Y sabes que cuando tú estás a solas con Dios no hay más nadie, nada más estás tú. Y cuando tú estás a solas con Dios, Dios habla de lo que tienes que hacer tú, no de lo que tienen que hacer los demás. Cuando tú estás a solas con Dios, Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y Dios te va a mostrar la necesidad que solamente tú puedes llenar. Entonces Isaías ya había muerto a su orgullo, ya había muerto a todo, no le quedaba nada. Lo único que tenía de frente era la grandeza de Dios. Y una voz que clamaba, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías sin pensar, porque déjame decirte que si lo hubiera pensado, quizás no hubiera respondido tan rápido. Sin pensar. Y quiero decirte que todos los que le hemos dicho al Señor sí, no hemos pensado. Porque si yo hubiera pensado toda la película que llevo desde esto, 28 años que le sirvo al Señor, yo no hubiera dicho tan rápido, sí Señor, aquí estoy. Pero también creo que es la mejor decisión que tomé, servirle. Y no me arrepiento. Hoy no me arrepiento porque hoy sé quién es Él. Pero si en aquel entonces me hubieran dicho, todavía no tenía claro quién era Él. Pero Dios quiere la solicitud, la confianza de un niño. Isaías dijo, heme aquí, envíame aquí. Y se necesitaba, para la misión de Isaías, se necesitaba a alguien que estuviese consciente de las tres cosas.
Escucha bien. Para la misión de Isaías se necesitaba alguien que estuviese consciente de las tres cosas. Primero, de su propio pecado. Segundo, del pecado de la humanidad a la cual es enviado. Y tercero, la grandeza y la magnificencia del trono de Dios, que es quien lo envía. Cuando tú tienes esas tres cosas claras, tú puedes decir, heme aquí. Envíame a mí. Envíame a mí, no importa. Y fue uno de los llamados más tremendos, les quiero recordar, que fueron 60 años de prédica sin que nadie se convirtiera. Y muchos pastores lloramos porque hay una silla vacía. Y no llevamos 60 años en el ministerio. Pero Isaías predicó por 60 años a un pueblo que tenía los ojos tapados, los oídos endurecidos. Escuchó a Isaías por 60 años predicar y ninguno se convirtió. Pero Isaías nunca se arrepintió. ¿Por qué? Porque sus ojos habían visto el trono de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Fue allí cuando comenzó la vida de Isaías. Quieran o no quieran reconocerlo, el profeta más grande del Antiguo Testamento. El más grande en sus escritos y en su profecía y en su visión. El libro de Isaías, el rollo de Isaías es lo más impresionante que hay en todas sus profecías y en todos los datos exactos que tiene del universo y de la naturaleza. El más grande de los profetas. Y nosotros hoy, después de muchos siglos estudiando a Isaías, y Isaías hoy frente al trono que un día vio, disfrutando de esa grandeza, disfrutando de esa santidad.